terrenal. Hablaba él, hermano, de una forma tan clara, tan precisa, tan concisa, afirmando él que todo lo que las escrituras decían en cuanto a él tenían que tener un cumplimiento. Todo se tenía que cumplir. Cuando él hablaba, hermano, de las sanidades se veían. Pero cuando él habló de su muerte, de su pasión, de su sacrificio, de su, hermano, de su resurrección, el Señor todo lo habló al pie de la letra. Y vemos por la palabra que todo lo que el Señor dijo se cumplió. Pero vemos nosotros a través de la escritura que el Señor había hablado de morir en las manos de hombres impíos y pecadores, pero que al tercer día, decía la escritura, Él iba a resucitar de entre los muertos. ¿Y qué gozo es? Saber que nuestro Señor no quedó en la tumba, sino que dice la escritura que Él está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, hecho mucho más superior que los ángeles, dice la palabra. Pero vemos, hermano, que la Biblia nos dice que después de que el Señor resucitó de entre los muertos, dice la Biblia que el Señor se les estuvo apareciendo por 40 días. Amén. Y nosotros comenzamos a encontrar algunas de las apariciones del Señor a sus discípulos. El día que el Señor resucitó de entre los muertos, sabemos que el Señor resucitó y fue una mujer la que fue a darles el aviso a los discípulos de que el Señor ya no estaba ahí. La Biblia dice que Pedro y otro de los discípulos del Señor corrieron, pero dice la Biblia que el otro discípulo, del cual no se da el nombre, el otro discípulo corrió más a prisa, pero ese otro discípulo se quedó en la puerta y no entró hasta que Pedro llegó y entró, y fue el que observó el lugar donde habían puesto al Señor y que Él ya no estaba. Por la noche el Señor entra a un lugar donde se dice la escritura que los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque ellos tenían miedo. Es la primera vez que el Señor se les aparece. Ese día de que Él resucita por la noche, llega donde están sus discípulos temerosos, miedosos, gloria sea al Señor. Y el Señor entra, Él no necesita abrir la puerta, Él entra y habla, pero hay un ausente dentro del grupo de los 12, aparte de Judas. Tomás no se encuentra. Y cuando Tomás llega, los discípulos le dicen: hemos visto al Señor, el Señor ha estado con nosotros. Y entonces vienen las palabras de Tomás, y Tomás les dice: si yo no viere a Jesús, si yo no viera el lugar donde estuvieron los clavos, si yo no metiera mi dedo en ese lugar y yo no metiera mi mano en el lugar de su costado, yo no creeré. Aleluya. La Biblia dice que después, 8 días después, el Señor se les volvió a aparecer. Y ahora ahí estaba Tomás junto con ellos. El Señor llega, se dirige a Tomás y le dice: Tomás, ven y mira mis manos, y pon aquí tu dedo y mete tu mano en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. La segunda vez que se le aparece el Señor. Pero hay una tercera vez que el Señor se les aparece, y la Biblia dice que se les apareció en el mar de Tiberias, o el lago de Tiberias. Y en aquel lugar, hermano, mientras que los discípulos no sabían exactamente dónde se encontraba el maestro, a Pedro se le ocurrió irse a pescar. A Pedro no se le ocurrió irse a evangelizar o a seguir con la obra, porque hay veces, hermano, que las personas necesitan a quien está al frente y no pueden ellos ir y hacer la obra. No, quieren que vaya su líder, y eso es bueno. El líder siempre debe de estar ahí, pero hay que recordar que el Señor capacitó a los obreros porque Él sabía que Él no siempre iba a estar con ellos. Pero la Biblia dice que Pedro dijo: yo voy a ir a pescar. Y la escritura dice que los demás dijeron: vamos nosotros contigo, vamos a acompañarte. Y dice que estuvieron pescando toda aquella noche, que no pescaron nada.
Y es que el Señor no estaba ahí, la bendición no estaba ahí. Tal vez en lugar de ir a perder tiempo, se hubiera ido a ganar un alma y tal vez las hubieran alcanzado. Pero como se fueron a agarrar peces, no agarraron absolutamente ninguno. Santo. Pero de pronto, pasando toda aquella noche, tratando de pescar, tal vez ellos ya estaban, ya vámonos, ya está amaneciendo. No agarramos nada, ya pasamos toda la noche, hemos perdido este tiempo. De pronto en las riberas del lago se oye por allá un grito. Ese grito que les dice: muchachos, amigos, ¿tienen algo de comer? La Biblia dice que estaban como a 200 codos, cerca de unos 100 metros de distancia. Y está amaneciendo porque es por la mañana, está despuntando el alba. Y parece que los discípulos, por lo que dice la Escritura, no han conocido, no han reconocido quién es el que les está preguntando si tienen algo de comer. Pero de pronto responden y dicen: no tenemos nada. Santo. Y entonces la voz de aquel hombre que está parado allá en la playa les grita y le dicen: si no tiene nada, echen la red a la derecha. Y cuando la echaron, dice que atraparon gran cantidad de peces, tantos que la red se rompía. Amén. Pero cuando eso sucede, aquel discípulo amado se da cuenta que el que les está hablando no es otra persona, sino el amado Señor Jesucristo. Y este hombre, hermano, se dirige a Pedro y le dice: Pedro, es el Señor. Y Pedro, dice la Biblia, que se había despojado de sus ropas. Dice que Pedro rápido se ciñó de sus ropas y se echó a la mar. ¿Y sabe por qué se echó a la mar? Porque para Pedro no había demoras. Él quería estar a los pies de su maestro. Él quería estar cerca. Y usted dice: pero se echó a la mar. Sí, porque, hermano, como pescadores eran buenos nadadores. Y Pedro tenía que echarse a la mar, irse nadando diciendo: yo creo que llego primero que los que van en la barca. Y la Biblia, hermano, dice que Pedro echó a la mar. Amén. Y entendemos nosotros que Pedro comenzó a nadar para encontrarse con el maestro. Y dice la Biblia que cuando los muchachos, los discípulos, llegaron a la orilla del mar, allí a la ribera, encontraron que había una fogata, que había brasas y un pez encima de aquellas brasas. Qué bienvenida da el Señor. No han agarrado nada. Yo tengo que venir para bendecirlo, pero tengo otra bendición más especial. Yo ya les tengo una fogata aquí preparada y les tengo un pez asado, pero igual con todo eso quiero que traigan ustedes de lo que han pescado. Y es que la Biblia dice que no te presentarás, no nos hemos de presentar delante de Dios con las manos vacías. Hay que traer algo siempre a la presencia del Señor. Hay que traer una alabanza, hay que traer una adoración, hay que traerle regocijo, hay que traerle derramando nuestra alma. Pero algo debemos nosotros de traer. Pero amado, algo que me llama la atención es que la Biblia dice que el Señor comió con ellos. Pero el versículo primero que hemos leído, el versículo 15, dice: cuando hubieron comido, es decir, que el Señor esperó para dirigirse a Pedro con las palabras que él se iba a dirigir a él. Él esperó a que todos terminaran de comer. Aleluya. Y déjenme le digo algo, y este es un consejo pastoral. Nunca en la mesa se ponga usted a tratar un tema que posiblemente pueda ser motivo de discusión. Cuando está en la mesa es un lugar sagrado. Cuando usted va a sentarse con la familia, jamás haga un comentario o saque algo que vaya a generar problemas. El Señor probablemente ha de haber pensado: lo que yo le voy a dirigir a Pedro, tal vez alguien lo va a malinterpretar, se puede hacer un problema. No, me voy a esperar para que todos terminen de comer y pasar un buen tiempo con ellos. Hermano, pero no solamente cuando estamos en la mesa debemos nosotros de ser sumamente precavidos, sino cuando venimos también de camino a la iglesia. Usted sabe que muchos, cuando venimos a la iglesia, de pronto en el vehículo, el esposo y la esposa se ponen a tratar temas de discusión. Y luego hay conflictos, hay descontentos, y yo no sé si aquí sucede,
¿verdad? Pero ha sucedido en mi vida y yo creo que usted como ser humano tal vez le puede haber sucedido. Que va para la iglesia y por X o Y se te olvidó. Se te olvidó. Oye, dice, no, es que no sé dónde lo dejé. Pero siempre es lo mismo contigo. Y sabe una cosa, cuando venimos a la iglesia es lo peor que podemos hacer. ¿Por qué? Porque venimos a adorar a Dios. Amén. Y una discusión en el vehículo es un problema, va a ser un obstáculo para que usted y yo adoremos a Dios con libertad. Cuando estamos en una reunión familiar, procure por todos los medios no hacer comentarios que vayan a traer descontento. Dice la escritura, y esto me gusta, hermano, porque es un ejemplo que el Señor nos da. La Biblia dice, cuando hubieron comido, hasta entonces el Señor se dirige a Pedro y se dirige con las palabras y le dice: Simón, hijo de Jonás, Santo. ¿me amas? Más que eso. Yo estoy seguro, hermano, al analizar ese pasaje, a tratar de estudiar, aunque sea por encima, que esa escena donde estaba Pedro, ahora parado frente al Señor y el Señor frente a Pedro, le trajeron recuerdos a Pedro. Y tal vez todavía no cae el centavo. Pero recuerde que Pedro, ahí donde está con el maestro, hay una fogata. ¿Lo recuerda? Dice la Biblia que el Señor tenía brasas y un pez. Y ahí hay, hermano, ahí hay una fogata, gloria al Señor. Y para esa escena a Pedro le recuerda el tiempo cuando Pedro fue y se calentó con la gente mientras estaban maltratando a su maestro. Y hay cosas a veces que a nosotros nos vienen que no son gratos recuerdos. Pedro, yo estoy seguro que en cada vez que mirara una lumbre, una fogata, se iba a acordar del momento cuando él estuvo en la compañía de aquellos hombres que eran impíos, incrédulos y hasta enemigos de su maestro. Pero no solamente eso, no solamente la fogata, sino que la palabra de Dios nos dice, hermano, que el Señor tuvo que haber clavado la mirada en Pedro. ¿Sí o no? Porque el Señor no es como nosotros. A veces nosotros le decimos al hijo: oye, puedes hacer esto, y estamos viendo la televisión. El Señor no es así. El Señor, cuando se dirigía a alguien, lo miraba fijamente. Y Pedro, gloria sea al Señor, el Señor está haciendo una pregunta y el Señor está mirando a Pedro, y Pedro cruza la mirada con el Señor, y Pedro sabe que esa mirada del Señor, hermano, va a escudriñar lo más profundo, no solamente de la mente, sino también del corazón. Y hay problemas porque hay una pregunta que responder. Pedro, ¿me amas? Pedro se recuerda aquella ocasión cuando el Señor le había dicho: todos se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro había asegurado: no, Señor, yo no. Mas sin embargo, amén, hermano, nos damos cuenta que el Señor, cuando está con Pedro, no está ahí para acusarlo. No está ahí, el Señor no está con Pedro haciéndole la pregunta para castigarlo o hermano, para recriminarle. El Señor no está ahí para hacerlo sentir mal, sino que el Señor va y se acerca a Pedro, como se ha acercado a usted y como se ha acercado a mí, con misericordia, con amor, tratando, hermano, de enseñarle a Pedro: Pedro, tú fallaste, Pedro, tú me negaste, pero yo estoy aquí, yo estoy abogando por ti. Yo quiero, Pedro, que tú vuelvas a ser aquel que andaba conmigo, pero ahora mucho más grande, porque yo voy a soplar en ti ese viento del Espíritu que te va a hacer fortalecer y no me vas a volver a negar. El Señor, cuando se dirige a Pedro, no está, amado, acusando a Pedro: oh, Pedro, ¿te recuerdas cuando tú me negaste? Qué feo, Pedro, de veras. No, el Señor le está, hermano, trayendo una nueva oportunidad. Y qué bueno es cuando nosotros sabemos que, al igual que Pedro, porque a veces decimos: Pedro, qué terrible Pedro. Pedro caminó con el Señor, Pedro vio los milagros, Pedro veía cuando los milagros se hacían, cuando el Señor hablaba, cómo los demonios salían, y con todo eso, Pedro, negaste al Señor. Nosotros somos igual o peor que Pedro, porque a veces, hermano, nuestra actitud
Sabemos lo que el Señor ha hecho con nosotros. Yo no sé usted, yo no conozco su vida, pero conozco la mía. Yo sé la cantera de la cual yo fui cortado. Y yo no quiero volver ahí, pero yo sé quién fue el que me cortó esa cantera. Sé que fue el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y volver atrás, mi amado, no quiero nada. Perdí años de mi vida, hermano, dándoselos al mundo. Y cuando he venido a Cristo, todo lo que el Señor ha hecho por mí, y yo sé que por usted ha sido cosa buena. Por eso es, amado, que usted y yo debemos de actuar como actuó el Señor para con Pedro. Cuando usted a alguien le falla, cuando usted a alguien habla de usted, cuando alguien da un chismecillo de usted, cuando alguien dice algo de usted que no le gustó, perdone. Y diga, aquí estoy. Mire lo que decía mi hijo, ¿verdad? Hay que estar dispuesto a perdonar, hay que estar dispuesto a pasar las ofensas. A Pedro el Señor le dijo, Pedro, necesitas perdonar. Oh Señor, hasta 7. Pedro era un hombre que decía, oh, yo soy excelente perdonador. No, Pedro, no hasta 7, sino hasta 70 veces 7. ¿Cuántas veces? Sí. Mira, si tu hermano peca contra ti, todos los días hay que perdonarlo. Y mira, hermano, el hombre que ha tenido ese encuentro con el Señor tiene el perdón ya dispuesto. No importa que no vengan, yo estoy, a la hora que venga, mi perdón está aquí, porque yo sé el perdón que el Señor me ha extendido a mí. Por tanto, yo también lo puedo extender. Alabado sea el Señor. La pregunta que el Señor le hizo a Pedro: Pedro, ¿me amas? En nuestras versiones encontramos ese "me amas", y Pedro le responde: sí, Señor, tú sabes que te amo. Pero en la nueva versión internacional, en la versión latinoamericana, en la versión Jerusalén, hermano, y en otras versiones y en la interlineal también aparece que la respuesta de Pedro no era sí, Señor, tú sabes que te amo, sino que era: Señor, tú sabes que te quiero. Y le digo algo: el Señor no está interesado en que le querramos, sino en que le amemos. Amén. El Señor no está interesado, mire, hermano, muchas de las veces hay personas que quieren algo, pero cuando se aburren lo desechan. Por eso el Señor no pregunta, ¿me quieres? No, Él pregunta, ¿me amas? Y esa es la pregunta que nos hace el Señor a nosotros. David, ¿me amas? Y el Señor se le queda viendo: David, ¿me ama? Y hay que, cada vez que el Señor puede preguntarnos, hay que recordar, hermano, que a Él no lo podemos engañar. Amén. Esa pregunta que el Señor le hace: Pedro, ¿me amas? Esa palabra "me amas" es ágape. Amén. Y esa palabra significa que el Señor le estaba preguntando a Pedro: Pedro, tú tienes un amor para mí, un amor supremo. Tan es así que sea que tú puedas menospreciarte a ti por amarme a mí. Amén. Y cuando vamos a la Escritura, en los labios de Jesús cada vez que enseñaba acerca del amor, enseñaba, hermano, que hay que amar a Dios por sobre todas las cosas. Que el que no se despoja, que el que no se niega a sí mismo, el que no toma su cruz, no es digno de Él. Hermano, el Señor no está interesado en que le querramos, sino en que le amemos. Amén. Pedro, gloria sea al Señor. Antes Pedro había, hermano, sido muy apresurado en decir: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré de ti. Pero hoy el Señor, después de una prueba que Pedro ha pasado, el Señor vuelve y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Aleluya. Pedro anteriormente se había lanzado a contestar rápidamente y había dicho: Pedro, Señor, aunque me sea necesario ir contigo a la misma muerte, yo no te negaré. Santo. Pero escuche lo que Pedro dijo. Pedro dijo: Señor, aunque todos estos, hablando del resto de los 12, aunque todos estos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y yo no sé si usted encuentra un poquito de ego en Pedro, antes de tener esa transformación maravillosa que viene a través de la llenura del Espíritu Santo. Y es que, amado, no puede haber cristiano egocéntrico, altivo, altanero, prepotente, que diga que tiene el Espíritu Santo, porque cuando viene el Espíritu Santo nos enseña a nosotros a servir, nos enseña a ser humildes, nos enseña, hermano, a servir al otro, a mirar al otro como superior a nosotros mismos. Pero Pedro estaba viendo al resto del grupo diciendo: no, Señor, mira, estos no te aman como yo te amo. Estos se pueden escandalizar, pero yo no. Es más, Señor, si me es necesario ir a la cruz contigo, yo voy y nunca te voy a negar. Santo.
esa seguridad de Pedro estaba en la carne. Pero no es, mi amado hermano, sino hasta cuando nosotros pasamos por ciertas experiencias que aprendemos a no ser tan apresurados en creer que las cosas son fáciles. Santo. ¿Sabe cuántos dicen, oh, si yo estuviera en el lugar del pastor, esto se llena? No me los hay, hermano. No, si yo estuviera en el lugar del pastor, yo haría esto y lo otro. Pero mientras no están en los zapatos del pastor, no hacen nada. Otros dicen, no, mira, hermana, ¿usted por qué no educa a sus hijos? Es un ejemplo, hermana. ¿Por qué no los educa? Soy un hermano X. ¿Por qué no los educa? Dice, no, si usted viera que a nosotros, que aquí, que a nosotros, ¿cómo nos educaron? ¿Por qué no lo hace usted? Pero porque muchas veces no han tenido a sus hijos. Porque no saben lo difícil que es tener hijos. Porque no saben, hermano, que son, que es verdad, que hay que estar ahí, hermano, apacentando ese rebaño. Pero gloria sea al Señor, que no es tan sencillo como se cree. Y entonces después pasa el tiempo y dice, no, pues es que yo no sabía esto, pues ahora tengan misericordia de mí. Hasta cuando uno pasa esa experiencia. Pedro aprendió a confiar en el Señor después de que pasó la experiencia, hermano, de que él decía, no, yo hasta la muerte, Señor, no, yo no me escandalizaré. Pero cuando llegó el momento y se dio cuenta que no era tan fácil, que llegaron y le preguntaron, nosotros te vimos con él y estaban viendo a Jesús, que a Jesús lo estaban azotando. No, yo nunca he andado con él. Hermano, a usted yo lo vi en la iglesia. Yo a la iglesia yo no voy. No, es más, yo soy un impío, un pecador. Y empiezan con tal de que no lo relacionen. Pedro, tú eres de ellos porque tu manera de hablar te descubre. Y Pedro comenzó a maldecir. Yo no sé qué palabras comenzó a decir, pero tuvo que decir palabras que no eran bien escuchadas en labios de un discípulo del maestro. Blasfemó y como, no, yo ni lo conozco. Pero hoy que el Señor viene y le pregunta, Pedro, ¿me amas? Hoy Pedro se refrena. Y no es que Pedro no lo ame. Y es que cuando le preguntan a usted o me preguntan a mí, ¿amas al Señor? Probablemente nos cueste contestar, no porque no le amemos, sino porque no queremos que descanse esa respuesta en la carne nuestra. Gloria sea al Señor. Pedro, hermano, la respuesta de Pedro, gloria sea a Cristo, era cuando el Señor le dice, Pedro, tú me amas con ese amor supremo, dispuesto a dejarlo todo por mí. Y es que el hecho de que nosotros estemos en la iglesia, mis amados hermanos, no significa que le amemos al Señor de todo nuestro corazón. El traer una Biblia debajo del brazo tampoco significa que eso es todo, que ya somos excelentes cristianos. Hay que amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Estar dispuesto a darle la espalda al mundo. Amén. Que no estemos alternando entre el mundo y la iglesia. Eso. Que, hermano, que nosotros tenemos que discernir entre lo santo y lo profano. Que tenemos que saber cuál es la luz y cuáles son las tinieblas. Y no, hermano, enredarnos, inmiscuirnos en cosas, gloria sea al Señor, que son desagradables a Dios. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Aleluya. Pero en realidad lo que Pedro le está diciendo, Señor, tú sabes que te quiero. Y no es que Pedro no ame al Señor, simple y sencillamente es que Pedro le está diciendo, Señor, yo no me atrevo a asegurar que te amo. ¿Sabes por qué? Porque tú me conoces mejor que yo. Yo puedo decir, hermano, Pedro amaba al Señor. Pedro amaba al Señor. Pero hoy Pedro dice, Señor, tú sabes que te quiero. Ella no se atreve a decirle, sí, Señor, yo voy hasta... No, porque usted me conoce mejor. Sí, amén. Y es que las palabras, hermano, salen sobrando muchas veces nuestros hechos. Hechos, no palabras. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Jesús, conociendo a Pedro, hermano, que realmente Pedro le amaba, el Señor viene y le dice, Pedro, ¿sabes una cosa? Apacienta mis corderos.
apacienta mis corderos. Yo te voy a confiar mi rebaño. Te voy a confiar porque yo sé que tú me amas. Es que el Dios, hermano, Dios no le va a confiar una sola alma al que no lo ama. Amén. Si se la confió es porque Pedro, el Señor sabía que le amaba y que estaba Pedro dispuesto a dar su vida por el Señor y también por una vida. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y entonces viene, hermano, y le vuelve a decir: Pedro, ¿me amas? Pedro viene y dice: sí, Señor, tú sabes que te amo, tú sabes que te quiero. Y el Señor viene y le dice: pastorea mis ovejas. Yes. Los comentaristas, hermano, esa gente muy erudita que se meten un poco a fondo, a indagar ahí, a meterse, dicen que el Señor lo que le daba a entender a Pedro cuando hace la distinción entre pastorear, entre apacentar corderos y pastorear ovejas, la diferencia es que los corderos están pequeños y cuando una persona es pequeña se habla de inmadurez, y la oveja ya es una persona que se ha desarrollado, que tiene conocimiento bíblico, que sabe un poco más. Y eso concuerda, hermano, porque en la mayoría de las iglesias va a haber gente que son maduros y otros inmaduros. Pero que a ambos, tanto al maduro como al inmaduro, el pastor debe de aprender a pastorearlo. Bendito sea Dios. Este llamado de Pedro que el Señor le hace a apacentar y a pastorear. El Señor le está diciendo a Pedro: Pedro, quiero que tú alimentes, apacentar, quiero que alimentes a mis corderos. Pero por otro lado, quiero que pastorees a mis ovejas. Quiero que los cuides, quiero que los guíes, quiero que los protejas. Amén. Y sabe una cosa, el pastor de pastores es quien nos guía, nos cuida y nos alimenta. Amén. Es el Señor, pero el Señor se vale de ministros en esta tierra. Ministros que aman al Señor, ministros que dan su vida por la obra. Bendito sea Dios para siempre. Pero que debemos estar conscientes, hermano, que en todas las obras va a haber los corderos, aquellos que están inmaduros, que están mordiendo aquí, mordiendo la almohada, estirando la cobija, haciendo travesuras, y que están también los otros, los dóciles, los que van a traerle gozo al pastor. Pero este pasaje quiero aplicarlo, hermano, en tres áreas: en la individual, y luego quiero hablar a los hombres y posteriormente a nosotros como pastores. Y esto acerca de la responsabilidad que tenemos, hermano, de pastorear. Debemos de pastorear en primer lugar, de una forma individual, nuestras propias vidas. Somos responsables, cada uno de nosotros somos responsables por la vida espiritual de nosotros. No le eche la culpa a nadie. No le diga: ay, el pastor no enseña, ay, que la hermana tampoco, ay, que el ujier, ay, que... No, es responsabilidad suya. Amén. Y vamos a ir por niveles porque vamos a llegar también a lo que me corresponde a mí. Amén. ¿Por qué razón es que nosotros debemos de apacentarnos de manera individual? Hay una razón poderosa y tal vez no me ha entendido todavía, pero no se adelante, no se apresure y no cierre sus oídos ni su corazón. La razón es porque cada uno de nosotros vamos a darle cuenta a Dios de una manera individual. De manera que usted debe estar interesado en alimentarse y cuidarse de todo lo que pueda dañar su propia vida. Amén. Gloria, usted tiene que saber qué es lo que está viendo en la televisión. Porque hoy en día, hermano, vamos a ver enlace, y usted sabe que enlace es un desastre. Perdón si alguien se ofende, pero es una realidad. Enlace es un desastre. Amén. Y luego usted le da la vuelta y comienza a ver a fulana, mengano, y no se vaya a ver a Joel Osteen. Perdón si alguien lo ama a Joel Osteen. Yo lo amo también, pero estoy en contra de sus enseñanzas. Porque Joel Osteen todo lo que hace es traer palabras de psicología y motivación. Le preguntaron: ¿por qué usted no habla acerca del pecado? ¿Para qué? ¿Para qué voy a hablar del pecado si la gente viene cargada de afuera y luego llegar a la iglesia y volverlos a cargar? No, hablar del pecado es descargarlos del mundo, es traerlos de las tinieblas a la luz admirable, es traerlos del pecado, hermano, de la muerte a la vida. Hermano, las iglesias somos el hospital para aquellos que están muertos en delitos y pecados.
Y si no, se les va a hablar del pecado y le va a hablar solamente de finanzas y motivación y 3 pasos aquí, 3 pasos para adelante y 2 para atrás. Mejor que se vayan, hermano, a dar cátedras en cualquier otro lugar, pero no en una iglesia. Debemos de apacentar, saber cómo nos apacentamos y nos pastoreamos de una forma individual. La Biblia nos dice, hermano, que los de Berea, cuando oían al apóstol Pablo predicar, y usted dice, a Pablo no hay que dudarle nada, es un tremendo hombre de Dios. Bueno, los de Berea tampoco se confiaban. Dice que todo lo que oían, hermano, llegando a sus casas, sacaban los rollos, sacaban los libros y comenzaban a escudriñar, dice, cada día. Hechos, capítulo 17, si mi vista no me está fallando. Escudriñaban las escrituras cada día para saber si estas cosas eran así. Y usted sabe que mucha gente dice, ay, si mi pastor hablara como él, si enseñara como él, si hablara como él. Es que, mira, Cash Luna, cómo habla este. Perdón si alguien, perdón, pero vamos a hablar realidades. Hay que saber dónde nos estamos alimentando. El hijo pródigo, él quiso tomar las riendas de su vida, apacentarse a sí mismo, pero le fue mal. Amén. Y es que querer usted y yo apacentarnos por nosotros mismos, amado hermano, fuera de los límites de la palabra de Dios, va a traer caos, va a traer, hermano, tragedia, va a traer peligro. Gloria sea al Señor. La Biblia dice que el hijo pródigo, y esta parte es muy importante, porque el hijo pródigo dice que llega a la casa de su padre y le dice, padre, dame los bienes que me corresponden. Como diciendo, yo voy a hacerme cargo de mi propia vida. Yo voy a hacerme cargo. Y es cierto, cada uno vamos a darle cuenta a Dios por nosotros mismos. Pero cuando queremos hacer de nuestra vida, amado, lo que nosotros queremos y no la palabra de Dios, va a haber consecuencias nefastas. La escritura dice que este hombre se le dio la herencia, se fue y comenzó a malgastar todo su dinero. Con amigos. Me imagino yo que si había algún antro, una discoteca, en términos simbólicos, iba y se metía. ¿Qué onda, raza? Yo aquí traigo, yo les voy a pagar. A ver, vénganse aquí, yo necesito amigos. Pero dice la escritura que de pronto, y es que hermano, al que trae no le faltan amigos. Pero cuando le falta, ahí es cuando, si te vi, no te conozco, ahí te miras. Y comenzó a faltarle y vino el hambre. Y la Biblia dice, amado, que este hombre comenzó a meditar y hermano, tenía hambre y no tenía como manera de saciarse. Esa es la vida que le toca a aquel hombre que quiere apacentarse a sí mismo, pero por sus propios medios y no de acuerdo a la palabra de Dios. Llega una vida trágica, llega a persona hasta endemoniarse. Aleluya. Pero no es sino hasta que levantamos nuestra mirada al cielo. Como el hijo pródigo, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Oh, yo ya no soy digno de ser llamado más tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. ¿Y sabe lo que me gusta? Que cuando este hombre levantó su mirada y se encaminó hacia su casa, la escritura dice que el padre, cuando lo vio de lejos, el padre corrió y se echó al cuello de su hijo y comenzó a besarlo. Pero hay algo más maravilloso todavía, que el hijo que había pensado allá donde estaba, habiendo hecho mal uso de su vida, llegó a su padre y dice, Padre, y tal vez lo agarró de las rodillas inclinándose y le dice, Padre, no soy digno de ser llamado tu hijo. Y el padre lo está oyendo. Dice, hazme como un momento, traigan
traigan el vestido y pónganle anillo, y no le dejó decir: hazme como uno de tus jornaleros, porque el Señor jamás nos va a hacer como un jornalero. El Señor, si lo va a hacer su hijo, lo va a hacer su hija, pero nunca como un jornalero. El Señor lo va a tratar. Mire, hermano, aquel hombre le dice: no, yo no te puedo tratar como un jornalero. Por favor, tráiganme el vestido nuevo, maten el buey más gordo, tráiganme anillo y póngale sandalias, porque este no es un jornalero, este es mi hijo. Y cuando usted y yo, amados, queremos apacentarnos y por nuestros propios medios, si nos va mal, la única, hermano, la respuesta es alzar nuestra mirada hacia el Señor. Yo he hecho las cosas mal. Amén. Así que yo te pido, Señor, que me hagas como uno de tus... Y el Señor dice: no, un momento, porque usted no es un jornalero, usted es mi hijo. Aleluya. Y usted es mi hija. ¿Puede dar un aplauso al Señor, hermano? Gloria al nombre maravilloso del Señor. Alabado sea Cristo. ¿Sabe? Al escuchar usted que yo le estoy compartiendo esto, de decirle que se pastoree solo, no entienda y no lo vaya a entender y a salir: pastor, ya no necesito venir a la iglesia porque yo me voy a pastorear y a apacentar solo. No, porque, hermano, para eso la gente se pinta de maravilla. El pastor, usted tuvo la culpa, ¿para qué lo trae? Él dijo que nos podíamos apacentar solo. No. La escritura dice, amado hermano, gloria sea al Señor, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero también la escritura enseña, hermano, que el Señor, ahí en Efesios capítulo 4 versículo 11, el Señor estableció varias posiciones ministeriales para la edificación del cuerpo de Cristo. De manera que debemos de llegar a un lugar, hermano, donde podamos ser enseñados, donde nuestras vidas sean nutridas, alimentadas, pero también protegidas y cuidadas. Así que si va a salir de aquí pensando en que ya no va a volver, que porque se va a pastorear solo o apacentar solo, le tengo una mala noticia: no se deje de congregar, porque hoy está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. No se quede, porque el enemigo se lo va a llevar. Amén. Pastoréese solo también, pero no deje la vida de redil. No deje la vida de redil. Hay muchos hermanos que quieren llegar al pastorado, pero sin haber pasado por la iglesia y ser miembros, ser ovejas, estar, hermano, haciéndole pasar al pastor buen tiempo, buenos días, buenos momentos, cultos gloriosos. No, yo ya quiero ser pastor, yo voy a ser pastor, pero ni siquiera se ha avivado en un culto. Está sentado y está así como que nada pasa. Hay que hacer vida de redil. Hay que ver a qué horas el pastor abre la puerta. Esto tengo que aprenderlo yo, pastor, enséñeme a cómo se abre la puerta, de las luces, de aquí, de allá. Hay que hacer vida de redil. Pastor, ¿qué necesita cuando el pastor está tocando? Traerle una agüita al pastor, alguien que, hermano, pastor, una agüita. Si le permite subir, si no, se la pone por aquí o aquí. Pastor, aquí una agüita para el pastor. Hay que hacer vida de redil para que pueda ser el día de mañana un buen pastor. Segundo lugar, quiero aplicar este mismo pasaje del llamado que el Señor le hace a Pedro acerca de pastorear sus ovejas. Quiero aplicarlo, hermano, a cada uno de nosotros como padres de familia, no a la madre, no, al padre de familia, a él. El primer rebaño que usted y yo debemos de aprender a apacentar es nuestro hogar. Le estoy hablando a los varones. ¿Cuántos dicen amén? A los hermanos, varones, cabezas de hogar, a ellos me dirijo, porque es para usted, amado hermano, la responsabilidad. A veces decimos: no, yo quiero pastorear la iglesia, pero tenemos la iglesia más cerca, hermano, en nuestra casa. Santo. Despedimos. Mire, hermano, la escritura nos dice que aquellos que anhelan obispado, buena obra desean. Amén. Pero los diáconos que están esperando el diaconado también, y no, aunque no lo espere, también debe, hermano, gloria sea al Señor, ser hombres con un buen testimonio.